Contratos. Vamos a ver los contratos que se pueden llegar a tener que realizar en una productora. Puede haber locación de cosas, elementos, contratos para alquilar una cámara, un decorado, etcétera, vestuario, equipos de filmación. Contratos de servicios se refiere a servicios personales, director, el director de producción, el productor delegado, el contador que vamos a necesitar, el abogado. Contratos empresariales, cuando vamos a contratar transporte para llevar el equipo, motorhome, comidas, hotelería. Contrato de obra, se refiere a lo que es realización de vestuario, realización de escenografía, de efectos especiales. Luego va a haber contratos de seguros, puede haber una ART, que es la aseguradora de riesgo de trabajo para el personal, o seguros sobre escenografía, sobre vestuario, decorados, etc. Y también va a haber contratos de compraventa de los soportes que utilicemos, enseres varios, y contratos laborales con los técnicos, con los actores, con los extras, con los empleados de oficina. Para que exista relación laboral hay un pago de salario, un pago de aportes previsionales y una retención que va a cargo del trabajador. O sea, hay una parte que la paga la empresa y hay una parte que se le descuenta del sueldo al empleado. Luego también hay que hacer el pago del aporte a la obra social que corresponda, el aporte sindical que corresponda, y se va a hacer un pago de vacaciones proporcional al tiempo que se trabajó, y de aguinaldo lo mismo, se va a pagar proporcional a las semanas trabajadas en el caso del largometraje. Si hay un despido, bueno, tiene que haber preaviso e indemnización si es un contrato hecho por tiempo indeterminado, y si es un contrato por 10 semanas y no está justificado, pues no puede haber despido, se le tiene que pagar al trabajador igual. Las condiciones de trabajo de los técnicos, en todo caso, es un precio pactado por semana, pero cuando se finaliza el contrato, las semanas que se pusieron en el contrato, se paga por cada semana el 50% más. Por eso es muy importante sentarse a pensar por cuánto tiempo se necesita a cada técnico, para poner el tiempo justo y que no existan estas extensiones que van a encarecer el monto de lo que hay que pagar. La jornada es de 8 horas 45, se compensa los sábados, que los sábados no se trabaja, y si hay horas extras es el sueldo semanal de largometraje dividido 42, ese sería el monto con el que se abona cada hora extra. Se supone que el horario diurno es de 6 a 9 de la noche, o sea, la hora dura los 60 minutos que dura, y a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, el horario nocturno, la hora dura 50 minutos. Por eso filmar de noche es más corto que filmar de día. La hora nocturna son 50 minutos, por eso una jornada nocturna se computa en 7 horas de trabajo, 7 horas reales. El horario de todo el equipo siempre está vinculado al total del horario del director de fotografía. O sea, si el director de fotografía se queda, se supone que todo el equipo se quedó, porque solo no podría trabajar. Entonces, si el director de fotografía hace horas extra, se supone que todo el equipo también hizo las horas extra. Por eso el horario de inicio de filmación es el horario en el que se va a citar el director de fotografía. Pueden ir antes los eléctricos para hacer conexiones, tirar cables, etc. Tiene que haber 12 horas de descanso entre jornada y jornada, si no se considera que es enganche y es mucho más caro que la hora extra. Si se va a citar dentro de los 30 kilómetros de capital, se puede citar en el lugar. Ahora, si es más lejos, hay que prever un transporte para llevar a la gente hasta el lugar de filmación. Con los menores, con los actores, si tiene 16 años en adelante, hasta los 18, tiene que hacer una jornada de 6 horas, no más. Si es necesario y autorizan los padres, se puede llegar a extender a 8, pero no más de ese horario,
No pueden trabajar de noche, de 20 a 6 de la mañana no podrían trabajar los menores. A veces, bueno, es necesario por la historia, hay que tener una autorización de los padres o que el padre esté presente. Hay que darle 2 horas de descanso al mediodía para que se recupere y tendría que presentar un certificado médico de aptitud física para no tener ningún inconveniente y obviamente no puede hacer ninguna clase de trabajo que sea penoso, riesgoso, insalubre. Hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con chicos. Si son menores de 16 años, tiene que estar obviamente la conformidad de los padres firmada. Hay que acreditar escolaridad. Si va a trabajar en muchas jornadas, el chico a veces lo que se hace es llevarle una maestra para que entre plano y plano, mientras se va poniendo la luz y demás, la maestra lo pueda poner al día en las tareas que tiene para el colegio y que no pierda la escuela. Si tiene hasta 5 años, más de 4 horas por día no puede trabajar. Por eso muchas veces en películas donde aparecen chicos de menos de 5 años se suele trabajar con mellizos. Entonces se trabaja con uno, 4 horas, después ese se va y viene el otro y se trabaja con el otro las otras 4 jornadas. Pues si no, no puedes tener tanto tiempo a una criatura. Si tiene entre 6 y 10 años, ya la jornada puede ser de hasta 5 horas. Y si tiene más de 11, bueno, ahí ya puede ser una jornada de 6. No pueden hacer horas extras los chicos de ninguna manera. Y el contrato que se le va a hacer a los actores, primero se lleva el libro a la Asociación Argentina de Actores que va a calificar los roles. Primera, segunda y tercera categoría. Son contratos por 8 semanas y a partir de ahí se va a explicar cómo se va a usar esas 8 semanas. 6 pueden ser de filmación, una de ensayo, una de doblaje, o 2 de ensayo y 6 de filmación, pero siempre son 8 semanas y el monto varía. Primera categoría serían los personajes más importantes, los de segunda categoría serían los coprotagónicos y los de tercera categoría siguen siendo importantes, pero ya no tanto como los anteriores. Y luego está el bolo mayor y el bolo menor, que tienen un contrato diario. Son personajes mucho más chiquitos. Si tiene más de 3 días de citación, el bolo menor pasa a ser bolo mayor. Y también hay una cantidad de palabras. Más de 23 palabras es bolo mayor, menos de esa cantidad sería bolo menor. Actores va a determinar cuál es la calificación de todos los actores de la película. ¿Y cómo se le paga? Generalmente, bueno, todo lo que es primera, segunda y tercera categoría se va a pagar en cuotas y una cuota antes de empezar el rodaje, la segunda cuota cuando estamos en la mitad de la filmación, la tercera cuota cuando se termina el trabajo, ya sea el último día de filmación o cuando se termina el doblaje. Si llega a haber alguna modificación, hay que avisar en actores. Supongamos que se elimina un personaje. Actores va a estar esperando que entre el contrato de ese actor, de ese personaje. Entonces, se eliminó, supongamos, bueno, hay que avisar que ese personaje se le dio de baja. Actores va a revisar después que efectivamente se haya dado de baja, pero si lo constata ya no nos va a reclamar ese contrato. Por eso se verifican los roles y se verifican los pagos y a partir de acá recién le van a dar el libre deuda al productor. ASIMI es la Asociación Sindical de Intérpretes Masivos Indeterminados. Vendrían a ser dobles de riesgo. Se va a hacer un contrato con todos los dobles de riesgo y se van a detallar cuáles son las acciones de alto riesgo que se le van a encomendar. Se tiene que poner que el doble manifiesta ser un profesional de eso y que tiene experiencia y que él ha examinado todas las exigencias que tiene el guión y nos ha asesorado como productora sobre de qué manera hacer el efecto para que pueda accionar de forma un poco más segura. Y además se le hace firmar que autoriza la utilización de su imagen, aunque puede no mencionárselo en los títulos. Pero supongamos que está doblando a un actor de lejos, podría si no llegar a decirnos, no, ese soy yo, no quiero que se me vea. Entonces, en ese mismo contrato autoriza a que se use su imagen en la película, aunque no se note que es él,
y en algunos casos puede ser que nos pida no aparecer en los títulos y que entonces se diga que fue el mismo actor el que hizo la escena, etc. Y a la vez también tiene que decir que el actor, el doble, es responsable del equipamiento con el que va a hacer ese efecto especial, esa jugada de riesgo. En general ellos traen su propio equipamiento porque están más seguros así de que va a ser el correcto. Sadaic es la que va a nuclear el tema de la música y puede ser que usemos una inclusión, esto es un tema preexistente, que luego esa inclusión tenga repeticiones, es cada vez que se reitera un tema ya incluido. Puede ser que tengamos un leitmotiv, esto es una melodía que se va a asociar a un personaje, a un clima, a una situación o algo. O puede ser que tengamos música de fondo, esta es una melodía que no está asociada a una acción específica. Los derechos en la música tenemos por un lado el derecho de autor, que es el compositor, el derecho del músico que ejecuta esa pieza, y si utilizamos un fonograma ya grabado, una pista ya grabada, hay un productor que tiene derecho sobre esa pista. Entonces, la música puede ser compuesta para la película, en ese caso se va a contratar al compositor, va a ser un contrato de locación de obra, se le pueden llegar a pedir cambios, pero como se lo contrató al compositor, quien va a tener después los derechos sobre esa música va a ser el productor que lo contrató. La música puede ser preexistente y grabada especialmente, o sea, tomo un tema musical y en ese caso pago el derecho de autor a Sadaic y luego la grabo con músicos y alquilando una sala. O puede ser que utilice una música preexistente, pero que la saque directamente de una grabación ya editada. Entonces, en ese caso, voy a tener derechos de utilización del fonograma producido. Voy a tener que ir al productor de ese fonograma para que me dé los derechos o para pagarle los derechos de utilización. Y a la vez, el derecho autoral al compositor de la obra. Y supongamos que es una música preexistente, pero la quiero hacer interpretar, entonces la voy a grabar. Puede ser que se grabe durante la filmación y se vea a los músicos o a los intérpretes, sea un musical o algo, o puede ser que no se vea a los músicos. Siempre va a haber derecho autoral del compositor, derechos laborales de los músicos que interpretan, retribución al músico por el uso de su imagen si es que aparece ejecutando un instrumento o algo, y puede ser que sea música proveniente de radio, de televisión, partes filmados de otra obra, etcétera, donde voy a tener siempre un productor de esa obra audiovisual que va a ser el que me va a autorizar o le voy a pagar por los derechos para usar esa música. SUTEP es el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos, o sea, los extras. Acá cada extra tiene una jornada de 8 horas de duración. Muchas veces tratamos de, salvo que sean necesarios durante todo el día, pero si no, citarlos fuera de lo que es un horario de comidas. O sea, si voy a estar filmando de 9 a 17, a ver si puedo citarlos después del horario del almuerzo, porque como suelen ser cantidades, para no tener que presentar almuerzos para tanta gente. Pero bueno, a lo mejor necesito todo el día, mañana y tarde, bueno, no hay más vuelta, hay que citarlo a las 8 horas. Tienen horas extras también, después de las 8 horas se paga el 50% el monto. Los domingos o feriados, si hay alguna necesidad de trabajar un domingo o un feriado por alguna cuestión del decorado o algo, se les paga todo al 100%. Los sábados, después de la 1 del mediodía, se les paga al 100% y se paga en el día. Generalmente se le va pagando al representante de los extras o a la agencia y después ellos se encargan de repartir el dinero entre todos los que tuvieron que asistir ese día.